Estimado profesor, muy buenas noches. Por acá Ignacio del Valle en este último video del mapa conceptual de esta unidad número 3, el cual hablamos sobre los principales actores del poder internacional. Hablando un poquito de principales actores, son países, ¿no? que influyen un poquito en el poder internacional. Podríamos haber hablado de algún Italia, de algún, tal vez de algún Corea del Norte, un Corea del Sur, pero son países que en realidad no te marcan una gran diferencia en comparación con el piño, con el foco grande, ¿no? Para este mapa yo elegí 6 países y un grupo de países. Entre los países tradicionales, Estados Unidos, Rusia, China, los de siempre, de toda la vida, en vías a lograrlo la India, la Unión Europea, porque todavía le cuesta un poquito, y con el riesgo de equivocarme, tal vez no sé si entren, pero me gustaría incluir aquí a la India y a México. Son 2 países bien importantes, tanto en tamaño, como sobre todo en su importancia geopolítica a nivel mundial, ¿no? Si partimos con Estados Unidos desde siempre fue el jefe, el rey, el king, como le queramos decir. Indiscutido en todos los sentidos. Estados Unidos siempre fue el mejor en muchas cosas, por ejemplo, económicamente, en estabilidad, en modernidad, en salud, militarmente, para qué te digo, o sea, siempre intentando hacer algo diferente, siempre intentando como demostrar su poder en base a su poder, pero militar, efectivamente. Por otro lado tenemos a Rusia, el cuasi continente ruso, que es todo lo que imaginamos y mucho más. Un país enorme, difícil de atacar, armado hasta el alma, productor de absolutamente todo, autosostenible en todos los sentidos. Rusia es un país el cual sus decisiones nos pueden afectar a todos, primero porque es una potencia nuclear, y en un segundo lugar porque Rusia tiene muchas conexiones con países relativamente con un socialismo en vías de, ¿no? Podría ser un Brasil, un México, un Venezuela, un Cuba, países que están aquí cerquita en realidad, ¿no? El problema de Rusia es que durante la guerra de Ucrania, de la cual hablábamos en el trabajo de la unidad 3, ha demostrado su capacidad, pero a la vez su incapacidad. O sea, es muy difícil, o mejor dicho, muy complicado entender que un país tan pequeño como lo es Ucrania le esté dando la guerra tan fuerte a Rusia y esté logrando generarle tantas bajas. Es algo muy complejo de entender, y eso también significa que en realidad Rusia tenía mucho armamento, pero poca capacidad de salir adelante o de utilizarlo de manera correcta, ¿no? En un tercer punto tenemos a China, el milagro asiático, ¿no? Fuerte en todo sentido. Militar, salud, tecnología, la cuna de todas las cosas buenas que conocemos hoy en día. El problema de China está en que jamás se ha probado militarmente. No recuerdo, sin miedo a equivocarme, bueno sí, con un poquito de miedo a equivocarme, pero yo no recuerdo que China alguna vez se haya enfrentado en una guerra siglo XX, siglo XXI con algún país, así como lo está haciendo Rusia, como lo ha hecho Estados Unidos en estos últimos años. ¿En qué chocan estos tres? Ideológico, social, político, económico. Las 3 potencias chocan en todo, con 2 de ellas, Rusia y Estados Unidos, compartiendo frontera, el Alaska, sobre todo pensando en que son países con potencia nuclear. Puede ser un poquito peligroso. Son estos 3 los que nos van a definir todo. O sea, ellos 3 definen lo que le pasa al resto del mundo. Por otro lado tenemos los países que están en vías de ser países poderosos, ¿no? Yo veo bien difícil que la India algún día logre afectar a Chile. A lo mejor con el tema de las exportaciones podría ser, pero la India es una potencia nuclear, pero también es el país más poblado del mundo. A su vez es un nido de innovación, es un nido farmacéutico. Hoy en día es un país donde se está produciendo absolutamente de todo, y también un país manufacturero. Por ende es un país que a nosotros nos podría llegar a afectar en el caso, por ejemplo, de que se pierdan los tratados de libre comercio que tenemos con ellos, si mal no estoy. La Unión Europea, el conjunto de todos los países de Europa, dejando afuera algunos, pero militarmente son muy fuertes. El problema es que todas las decisiones se toman en bloque. ¿Qué significa esto? Que si se mete uno en la pelea se tienen que meter todos, lo cual al final del día termina siendo malo para todos los países del bloque. Yo creo que ningún país se quiere involucrar en una guerra, menos por un país que al final no los afecta. Por ejemplo, Gran Bretaña se tendría que meter a la guerra si a Polonia le llega un misil de Ucrania o de Rusia. Y yo creo que eso no es muy bueno para la sociedad hoy en día, sobre todo porque Europa es uno de los continentes que está más débiles, o mejor dicho, más vulnerable ante una guerra. Es un país donde está todo muy, es un continente, perdón, donde está todo muy cerca. Potencias nucleares por doquier, podría ser una tercera guerra mundial. Y con el riesgo de equivocarme, me gustaría incluir en este mapa conceptual Brasil.
Su fortaleza, el tamaño, la mayor potencia económica de América Latina, en todos los sentidos. El país más grande del continente, el país más poblado, el país más desarrollado, el país con la mejor economía, Brasil. Todo lo bueno que podríamos imaginarnos, pero que actualmente está gobernado por la izquierda, lo cual también ha hecho que el país baje un poquito en su crecimiento, baje también en su capacidad productiva. La desigualdad se ha ido aumentando, la pobreza, inflación, todas esas cosas no son muy buenas para un país como Brasil, para un país tan grande, ¿no? Que produce incluso aviones, Embraer brasileños. Y en un último punto, ya así casi como el raspado de la olla, me gustaría incluir a México. México se destaca en todo también. O sea, son países que se destacan en absolutamente todo, ¿no? Tamaño, economía, estabilidad, menos en seguridad y militarización. México es un país que está con graves índices de inseguridad en sus calles, grandes índices de violencia, femicidio, asesinato, extorsión. Pero México no es un país que se esté militarizando en comparación con el problema que tiene. Si nos ponemos a pensar, México es uno de los países más violentos del mundo, tiene la ciudad más violenta del mundo, Tijuana, y es un país que no está armado. Si bien tienen fuerza militar en tierra, por ejemplo, algo que yo explicaba dentro del mapa conceptual es que sus recursos de combate aéreo, por ejemplo, son muy limitados. Tienen algo así como 30 F-5 de hace 40 años que están desactualizados, la mitad no vuela, la otra mitad está mal, entonces son como 5 los que hay en el aire. Tiene poca capacidad de mover militares de un punto a otro de manera rápida. A eso se le suma la corrupción y todos los problemas que tienen. México es un país muy bonito, pero con muchos problemas, sobre todo en el sentido de la inseguridad. Y creo que eso también lo puede trancar en las vías del desarrollo. Y también le puede hacer mucho daño a ese espíritu mexicano de querer superarse, de querer salir adelante, ¿no? Estos 4 puntos, India, Unión Europea, Brasil y México, comparten lo mismo. Países diametralmente diferentes, chocan desde el idioma hasta el modelo económico que quieren seguir. Brasil y México por el camino un poco más socialista, la Unión Europea y la India por un camino de libertad, economía y política abierta al mundo, de ser parte del mundo, de querer ser partícipes de todo, ¿no? En conclusión, yo creo que al final las grandes potencias nos van a seguir gobernando y van a seguir decidiendo por nosotros qué podemos y qué no podemos hacer, pero tal vez vayan entrando nuevos actores con el tiempo, los cuales pueden ir colaborando en que esto vaya cambiando de a poco, pero va a costar mucho. Profesor, ese es mi análisis de este mapa conceptual, los principales actores internacionales. Espero tenga un muy bonito inicio de año, unas muy felices vacaciones y fue un gusto haber tenido esta clase con usted. Que tenga un muy bonito día. Hasta luego.